Bendiciones, hermanos. Estamos contentos que nuevamente podamos reunirnos en las casas de bendición. Gracias por su esfuerzo de poder estar con nosotros. Hoy vamos a continuar con la lección uniéndose a Jesús en la misión. Sabemos que la última lección que el pastor tuvo impartiendo, estuvimos hablando basados en Mateo capítulo 28, versos de 18 al 20, donde se nos hablaba de la gran comisión. En la comisión, estos versículos resumían que en la comisión que teníamos que hacer nosotros como discípulos de Jesús, teníamos que ir, teníamos que bautizar y teníamos que enseñar a otros. También hablamos acerca de la autoridad que tiene Jesús, porque Jesús dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo como en la tierra. Y a consecuencia de esa autoridad, nosotros debemos de obedecer. También sabemos que si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que obedecer esa comisión, tenemos que obedecer esa misión de poder alcanzar a otros, de poder movilizar nuestra fe y decirles a otros lo que nosotros como discípulos hemos experimentado. También los tenemos que guiar a que puedan ser bautizados y también tenemos que enseñarles la palabra de Dios. O sea, la comisión no termina en hacer un paso nada más, sino que son 3 pasos que son muy importantes que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el núcleo de la gran comisión es ir, bautizar y enseñar. Amén. Entonces, Jesús en otra ocasión también habló acerca de esta misión. Y vamos a leer en Lucas capítulo 10, los versos 1 y 2. Y dicen, después de esto, el Señor escogió a otros 70 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Entonces Jesús a esta misión, en estos versículos, añadió algo que también nosotros tenemos que hacer. Jesús dijo, es mucha la cosecha, son muchos los que necesitan escuchar la palabra de Dios, son muchos los que necesitan ser bautizados, son muchos los que necesitan que se les enseñe la palabra de Dios. Entonces dice Jesús, oren, pidan más obreros, pidan más personas para que puedan ir. El Señor quiere que añadimos a esta comisión la oración. Nosotros tenemos que orar para poder alcanzar a esas almas, para que ellos puedan ser sensitivos a la voz de Dios. Hay un ejercicio que tenemos que hacer y me gustaría que su líder en este momento, vamos a hacer una pausa para que usted pueda hacer ese ejercicio. Hoy empezaremos nuestro primer estudio acerca de nuestra misión es para el mundo. Esa misión, esa gran comisión, no se limita solamente a nuestro alrededor. Esa gran comisión se extiende a todas partes del mundo. Entonces vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 1, versos del 7 al 9. Dice así, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero miren lo que dice el verso 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces podemos ver que en Mateo capítulo 28, de los versos 18 al 20, Jesús decía, toda potestad se me es dada. Yo tengo la autoridad y el poder. Era necesario que nosotros, como discípulos, nosotros obedezcamos. Pero aquí Jesús les dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Entonces Jesús nos está dando, a través del Espíritu Santo, nos ha dado la autoridad y nos ha dado el poder que Él tiene, lo ha pasado a nosotros como iglesia, como discípulos de Él, y nos dice, ustedes me van a ser testigos. Y Jesús
habla de una manera muy especial porque dice, ustedes van a testificar, van a hablar de mí, van a hablar de las cosas que yo he hecho con ustedes y van a testificar a otros. Pero dice, en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús en el principio, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habló de la historia de Jesús cuando él nació, su vida, su muerte y su resurrección. Pero en el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 7 al 9, Jesús habla del comienzo de la iglesia. Entonces tenemos que establecer, muy importante establecer que fue Jesús el que comenzó la iglesia. Fue en el corazón de Jesús que salió el deseo de comenzar la iglesia. Y Jesús, a través de estos lugares que Jesús menciona, que nosotros vamos a ser testigos, nosotros vamos a aprender cómo nosotros tenemos que hacer esta gran comisión. Y es muy importante y vamos a hacer una pausa porque aquí tenemos la primera pregunta que usted va a contestar con su líder. Ya establecimos que Jesús nos ha dado la autoridad a través de su Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos de Él. Tenemos el poder y podemos hacerlo. También establecimos que Jesús fue el que inició, Jesús fue el que estuvo y inició las primeras etapas de la iglesia al poderle decir, darle este mandato a sus discípulos. También a través de estos lugares en los cuales Jesús dijo que seríamos testigos, ya sea Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, podemos darnos cuenta cómo nosotros tenemos que trabajar en esta misión que se nos ha dado de ir, bautizar y enseñar, acompañado también con la oración, que es muy importante. Vamos a comenzar con la número 1, que es Jerusalén. Y cuando Jesús habla de Jerusalén, está hablando de el lugar donde los discípulos vivían, está hablando del domicilio, está hablando del lugar donde los discípulos se sentían cómodos. Y podemos decir que ese lugar es el lugar de nuestro hogar, nuestra familia. Tenemos que testificar de Jesús a nuestra familia. Tenemos que testificar de Jesús a nuestro cónyuge, a nuestro esposo. Tenemos que testificar de Jesús a nuestros hijos. Y tenemos que testificar de Jesús a nuestros tíos, a nuestros primos, a toda nuestra familia, hablarles de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tenemos que decirles, yo les daría a los hermanos como padres de familia, a las madres que pudieran comenzar dándole su testimonio a sus hijos. Muchas veces pensamos que nuestros hijos están muy pequeños, pero es necesario que nosotros los sentemos, las madres con las niñas, los papás con los niños también, y compartir con su familia su testimonio. Es muy importante decirle a nuestros hijos de dónde el Señor los sacó, qué éramos lo que hacíamos antes, nuestras familias, cómo se habían comportado antes con nosotros, pero ahora el Señor ha cambiado todas las cosas y el Señor los ha hecho nuevas criaturas. Y decirle a nuestros hijos que el Señor tiene planes con ellos de generaciones de bendición. Tenemos que empezar a testificar en las reuniones familiares. Tenemos que empezar a testificar cuando nos invitan a un cumpleaños, cuando nos invitan a una fiesta. Tenemos que decirle a toda nuestra familia que Jesús ha cambiado nuestro ser, que Jesús nos ha hecho una nueva criatura. También podemos predicarles con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con todo lo que hacemos. Y necesitamos comenzar por Jerusalén primero. Vamos a hacer una pausa y vamos a contestar unas preguntas en este momento. Jesús dijo, me serán testigos Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Número 2, toda Judea y Samaria.
Y cuando hablamos de toda Judea y Samaria, estamos hablando de un territorio más amplio. Estamos hablando de los alrededores de Jerusalén, los lugares donde los discípulos todavía no habían ido. Jesús les está diciendo que tenemos que hablarle a aquellas personas que aún no hemos conocido, personas extrañas, aún nuestros enemigos. Necesitamos predicar y testificar de Jesús en nuestros lugares de trabajo. Necesitamos predicar y testificar de Jesús en nuestras escuelas, universidades, en nuestro vecindario. Necesitamos ver la manera como podemos hablarle a nuestro vecino. Es muy importante construir relaciones. Eso es algo que he estado experimentando ahora en mi trabajo. Necesitamos empezar primero con hacernos amigos de las personas, ver la manera como podemos ser amables, cómo podemos ser cariñosos, ver la manera en que podemos ayudarles, si tienen alguna situación, si necesitan un jalón, necesitan llevarlos a algún lugar. Entonces empezamos a construir amistades y poco a poco nosotros podemos ir y decirles, testificarlos, ganarlos su confianza y poder llevarlos entonces a una reunión de casa de bendición, puedo llevar a una vigilia, puedo traerlos a una película y traerlos definitivamente al culto los domingos. Es necesario que nosotros no podamos poner barreras, ya sea de raza o de idioma. Necesitamos, Jesús dijo, vayan toda Judea, Samaria, lugares que estaban alrededor de Jerusalén. Nosotros tenemos que ir y poder predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios, eso es muy importante. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a contestar las siguientes preguntas. Amén. Amén. Si podemos ver y podemos leer el libro de los Hechos en todos los capítulos del 2, 3, 4 y 5, me gustaría que lo leyeran. La iglesia fue la iglesia que comenzó poco a poco, pero tuvo algunas situaciones, algunas persecuciones y enfrentó ciertos peligros. Pero Jesús siempre le estaba diciendo que estaba con ellos y dice que ellos eran fortalecidos y eran llenos de la presencia de Dios. Jesús dijo hasta los confines de la tierra, hasta los fines de la tierra, todo lugar. Y cuando hablamos de eso, la iglesia de Hechos se manifestó y fundó muchas iglesias en varios lugares. Lo hicieron asombrosamente, lo hicieron con sacrificio, pero lo hicieron y llegaron a lugares remotos. Es muy importante que nosotros como iglesia tengamos esa visión. La iglesia no solamente es local, no solamente alrededor, sino que también hasta otros lugares. Nosotros como cristianos, como discípulos, somos llamados a esta misión. No quiere decir que nosotros, cada uno de nosotros tal vez vayamos a ser misioneros o tendríamos que ir a otro lugar, aunque ya lo somos porque somos de otro país y hemos venido a este lugar a predicar la palabra de Dios, sino que significa que nosotros somos parte de esa misión, somos parte de esa visión. Y muchas veces lo hemos visto aquí porque muchos hermanos contribuyen y ayudan aquí a la iglesia local y ahora Dios nos ha permitido poder estar pasando estos videos, las predicaciones en Facebook. Y si ustedes saben, hermanos, que hay muchos hermanos que están viendo este programa, o sea, el culto de la iglesia en otros países. Me estaba contando mi prima que mientras nosotros estábamos pasando el culto, su mamá y otras personas estaban viendo la predicación y el Espíritu Santo pudo manifestarse y la mamá de ella recibió al Señor y se reconcilió con el Señor. Entonces, estamos haciendo la misión, estamos llevando este evangelio a otros países y todos somos parte de eso. Si usted es discípulo de Jesús, usted es parte de ello. Entonces, damos gracias al Señor por la casa de bendición. Hay 2 preguntas más que se tienen que contestar, pero antes de despedirme, quería hacer una invitación muy cordial y muy cariñosa a todas las mujeres de propósito. Este domingo tenemos reunión de mujeres, vamos a estar compartiendo, vamos a estar orando, vamos a estar aprendiendo de la palabra y vamos a estar compartiendo juntas. Además, quería hacerles una invitación muy poderosa
para la conferencia que vamos a tener en mayo 12, que va a ser una conferencia de liberación, va a ser una conferencia de fortaleza. El Señor los va a hablar de una manera especial. Cualquier información puede contactar a su líder mujer para que le diga cualquier cosa que necesita saber. Entonces hay que continuar hacia adelante. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas y maravillosas como mujeres para poder edificar nuestro hogar, para poder instruir a nuestros hijos y para poder llegar hasta otras mujeres y traerlas para Cristo. Que el Señor los continúe bendiciendo y gracias por estar en la casa de bendición. Amén.